En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. De septiembre del año 2022, para comenzar bien la semana con Coldplay, Viva la Vida. Viva, excelente canción, dice Pedro de Armas, a quien saludamos desde aquí, para iniciar la semana. Bueno, esa fue la intención, para que la prima se ponga también las pilas. Bueno, la prima siempre tiene las pilas puestas. Saludos también a María Macés. Hoy es día de San José Marfa de Yermo y Parres, sacerdote fundador mexicano que vivió entre 1851 y 1904. Parece ser que un sacerdote de muy buen talante, fundador de cuantos colegios, hospicios y obras de caridad pudo realizar en su vida. Gracias a todos los que nos están viendo a través de rcr750.com. También a los que están por las redes sociales, @RCR750. En el caso de Andrea Rondón, @arondón75. En el caso del profesor Alexander Campos, que después se incorporará, @CamposAlexan. En mi caso, @BJMC. Gracias, ya saludamos a María y a Pedro por estar siempre presentes liderando el Top Chat de RCR750 en vivo a través del canal de la emisora por YouTube. Gracias también a los que se conectan por TuneIn, que es una alternativa que a veces, digamos, es incluso mejor que los otros canales. Gracias a Emenestar en la dirección general de la estación, a Wilip Starkaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, nuestra productora excelsa, Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y bueno, ya está con nosotros nuestra estimadísima Andrea Rondón, doctora en Derecho, experta en la economía austríaca, divulgadora del liberalismo, miembro eximio de Se Dice Libertad y de otros. Tú sigues también con el Club de Mises, ¿no? Era que se llamaba el Instituto Mises Venezuela. Instituto Mises Venezuela. El Instituto Mises de Venezuela, bueno, y además trabaja, tiene un perro, y bueno, pues ustedes no se la imaginan la energía de Andrea Rondón. Andrea, creo que sigue en tono de Carlos Rangel, y querías comentarme una entrevista que se hizo en Venezuela a Hayek y que la hizo Carlos Rangel. Es que dos pensadores profundos, uno venezolano y uno, digamos, internacional,
el que vienen, que se encuentran en Venezuela en otro momento y que comienzan un intercambio que tú quieres comentar. Saludos a Abraham Benzi también, que está con nosotros. Sí, gracias, Víctor. Buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Sí, la semana pasada habíamos hecho algunas ideas o comentado algunas ideas de Carlos Rangel y con ocasión al libro de Isabel Pereira, pero es que la obra de Rangel da para mucho, o sea, es inagotable en ese sentido, ¿no? Entonces yo quería rescatar una de sus miles de entrevistas que él hizo. Esta entrevista es sumamente interesante porque te deja ver el tipo de Caracas que nosotros teníamos en esa época. Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía de 1974, estuvo en Venezuela, en Caracas, y en 1981 lo entrevista Carlos Rangel, y esa entrevista es publicada en El Universal. Es fuerte decir eso, o sea, un intelectual de ese talante vino para acá y además fue entrevistado por Carlos Rangel y además fue publicado en esta plataforma, en este diario, que ya sabemos que hoy en día no contamos con eso o que no tiene ese bagaje cultural, informativo que tenía. Fue tomado por la revolución y la revolución los toma para silenciarlos. Es increíble, ¿no? Igual sí. Lo que pasó con últimas noticias. Yo no le sigo la pista a los periódicos, no sé ni siquiera si está 2001 todavía vigente, pero es que todos han perdido vigor, capacidad de penetración. Sí, ni siquiera, no tenemos prensa escrita, tan sencillo como eso. Yo no tengo dónde publicar las convocatorias de mis asambleas accionistas, no existe prensa escrita tan sencilla como eso, ¿no? Pero bueno, haciendo un abrebocas de esta entrevista, todos los cambios que hemos tenido a lo largo de más de 2 décadas, ¿no? O sea, el grado de destrucción que ha tenido el país. Pero bueno, en esa entrevista, Carlos Rangel muestra un amplio conocimiento de la obra de Hayek, que no era muy común porque, por supuesto, lo que privaba aquí en Venezuela era la socialdemocracia, que al fin y al cabo sigue siendo socialismo, pero con una menor intensidad, pero socialismo al fin y al cabo. Hayek es representante del liberalismo clásico, es representante de la Escuela Austríaca de Economía, de esas caras visibles de la Escuela Austríaca de Economía del siglo XX, que habla de libre mercado, libre empresa, propiedad privada, construcción o formación de precios, no imposición de precios, es decir, todo lo que era contrario a la época o lo que era la corriente de Venezuela y América Latina en esa época. Entonces ese es el tipo de entrevistado que tiene Carlos Rangel, y el tipo de entrevista también te muestra lo profundo que puede ser Carlos Rangel en su análisis, ¿no? Él le pregunta, las primeras preguntas están destinadas a el trabajo de Hayek ha sido una constante comparación entre el socialismo y el capitalismo, y en el que evidentemente sale ganando el capitalismo. ¿En qué se fundamenta esa superioridad del capitalismo? Hayek señala, más que hablar en términos de superioridad, pues hablamos en términos de eficacia. El socialismo ha demostrado ser ineficaz en términos de proporcionar calidad de vida, en términos de proporcionar condiciones para un buen proyecto de vida de las personas. Él elimina todas esas condiciones y no es posible, simple y llanamente. Lo que sí logra definitivamente es el capitalismo. ¿Y qué es lo que pasa con el socialismo? Ocurre la imposibilidad del cálculo económico. El cálculo económico es la ordenación. Eso lo lleva a él a decir de entrada que el socialismo como ingeniería social es un fraude. ¿Okay? Con muy buena prosa, pero un fraude. Y un fraude que por supuesto se ha llevado por el medio a millones de personas, verbigracia, los millones de venezolanos que han sufrido esta oferta de amor y progreso del socialismo del siglo XXI. Un gran fraude, un inmenso fraude. Y él es de los primeros, junto con Mises, bueno, con la escuela austríaca de los primeros, que es la primera y la única que se enfrenta a una corriente brutal que iba a favor del socialismo, ¿no? Sí, de hecho, Carlos Rangel le llega a preguntar, ¿por qué escribe el Camino de Servidumbre, un libro político? Porque es un libro político, dicho así por el propio Hayek, siendo él economista. Y él decía,
Bueno, porque yo en esa época estaba en Inglaterra, estamos hablando de los años 40, y mis amigos progresistas ingleses consideraban que el nazismo era un error porque era antisocialista, cuando en realidad es lo que le estaba diciendo a las sociedades libres, y eso lo decía en Camino de Servidumbre. No, no, no. El nazismo tiene una esencia también socialista, tiene las mismas fórmulas de esas amplias pretensiones del Estado de dirigir la sociedad, el mercado y el hombre. Tiene las mismas medidas de control de precios. La imposición de precios es la destrucción del precio, la destrucción de acuerdos entre oferentes y demandantes, que inevitablemente va a llevar a la escasez y va a llevar a la violación, es una forma de violación de la propiedad. Entonces, él lo decía justamente en esa época que estaba tan en boga la socialdemocracia, que veían con buenos ojos el New Deal, los estados de bienestar, y Hayek es muy, muy categórico al decir: te podrán vender incluso esa tercera vía, esa fórmula, ese híbrido entre socialismo y liberalismo, cosa que te lo podrán vender mucho como la tercera vía, pero en la medida en que tú le abras la puerta al intervencionismo, luego no hay forma de cerrarla, y el intervencionismo va a querer ir más allá. O sea, una vez que tú le abres la compuerta al Estado, no hay forma de dosificar eso. Es mentira que lo vayas a lograr. Entonces, la obra de Hayek no es solamente desmontar el socialismo como fraude, sino las distintas formas de socialismo que además en esa época, estamos hablando de ya después, de la segunda mitad del siglo XX, pues nosotros tenemos distintas formas de socialismo gracias a la democracia. Obviamente, Hayek era muy crítico de la democracia, por cierto, porque como sistema de gobierno no frena estos regímenes de este corte socialista definitivamente, ¿no? Y eso, y llegas a este tipo de respuestas por el tipo de entrevistador, súper profundo y acucioso. Además, en una época, estamos hablando de los 80, Carlos Rangel va un poco más allá, y él le dice: pero sin embargo las sociedades liberales siempre están como en constante riesgo, ¿no? Porque no en balde Karl Popper escribió sobre la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Claro. Que esa defensa a la libertad, al fin y al cabo también, sí, le estás abriendo las puertas a la libertad, pero también le estás abriendo las puertas al enemigo a esa libertad. Hayek no niega que Occidente, estamos hablando de... Basta simplemente ver la tragedia de Chile, ¿no? Basta simplemente eso, ¿no? Y en ese sentido las democracias llevan implícitas el germen de su propia destrucción. Hablando de libertad, en otro de los libros de Hayek, La fatal arrogancia, los errores del socialismo, por lo menos en esta edición, que es la edición de Unión Editorial, la vieja edición paperback de Unión Editorial, mira qué concepto de libertad él propone, que es el de Adam Ferguson. La libertad no es, como podría sugerir el origen del término, la eliminación de toda restricción, sino más bien la aplicación más eficaz de toda justa restricción a todos los miembros de una sociedad libre, ya se trate de los magistrados o de los comunes ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El germen de la propia destrucción se introduce en los regímenes democráticos a través de corrientes de opinión pública para hacer ver una libertad que no existe. Es una libertad donde todo es posible. Una libertad que en contraposición de lo que plantea Ferguson, coloca a los gobernantes como grandes ingenieros sociales que son capaces de revertir los entuertos del orden espontáneo. ¿Y qué es lo que generan con eso? Miseria, pobreza, represión, porque es que no quieren quedar mal. Les sale mal una medida y continúan con otra y buscan un culpable. Y el culpable entonces, y bueno, allí se incorporan además dos niveles de ética, digamos, la ética tribal de la solidaridad y el altruismo, que colocada como desideratum de los órdenes extensos, bueno, nada, es la puerta abierta a la represión, a los chivos expiatorios que se inmolan o que son inmolados, al culpable de por qué la sociedad no es perfectamente feliz. Sí, digamos, y Hayek, claro, Hayek es más técnico en cuanto a la crítica, a todo esto que se está advirtiendo, tal vez como... digamos, la Escuela Austríaca de Economía, dentro de todas las corrientes del liberalismo, es la que más nos brinda argumentos justamente para
para este análisis o estos comentarios que tú estás haciendo. No es solamente una crítica en lo económico, sino es una crítica a la pretensión de imponer el socialismo como principio rector de una sociedad, que eso siempre ha estado presente a lo largo de la historia. O sea, si algo podemos... Es desagradable la corriente latinoamericana de señoritas libertarias que de tanto irse al extremo terminan siendo, digamos, exponentes de todo lo contrario a la sobriedad liberal. Además, absolutamente irreflexiva. Me refiero a esta niña Álvarez y a la otra que anda por allí, o a los otros que andan por allí. Porque es que la discusión en América Latina se está perdiendo precisamente porque no tiene como centro de reflexión todos los aportes, por ejemplo, de la economía austríaca o del randianismo bien pensado, que no es el randianismo escandaloso, sino el randianismo centrado, digamos, en lo que plantea Hayek, el libertad, fines y medios sin trabas, pero para lograr tus propósitos. O sea, el ser humano colocado en la circunstancia de tener que ser productivo, no tener que ser especialmente concupiscente, sino productivo. ¿Cómo hago yo para ser productivo? Necesito una libertad en donde yo consiga mis fines y medios sin mayores trabas y en donde no le tengamos miedo a la descoordinación del orden espontáneo, porque en toda descoordinación hay una oportunidad. Es otra cosa que habla Hayek, ¿no? Claro, lo que pasa es que es tener confianza en el individuo y no en el Estado, que digamos, si ha habido un tema presente siempre desde la humanidad, es el rol del Estado frente al individuo. Y lo que nosotros tratamos de reivindicar es que el Estado debe ser solamente para espacios muy limitados en donde ya se escape, digamos, nuestra capacidad de actuación. Y dentro de las distintas corrientes, los anarcocapitalistas te dirán, no, el mercado siempre va a proveer y el Estado puede sacarlo completamente de la ecuación. O están los liberales clásicos, como este que estamos hablando, como Hayek o Mises, que te admiten la presencia del Estado, pero en circunstancias muy limitadas, a veces en justicia y seguridad. En esta entrevista, y lo ato con esto que estás comentando de estas influencers sin contenido de la fauna liberal, yo no hablo de foro liberal cuando hablo en términos de estos personajes, Hayek señalaba el declive de Occidente. Y yo creo que no es casual que sí, estamos las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, Occidente tiene un reto. Creo que estamos viendo como los momentos más duros y oscuros tal vez de Occidente. Eso lo anticipaba Oriana Fallaci en su famosa trilogía, cuando anticipaba de Eurabia con la destrucción de el ataque a las Torres Gemelas allá por el año 2000, 2001. El caso es que el foro liberal, lamentablemente, yo no siento que esté ahorita a las alturas a la altura de las circunstancias. Obviamente yo rescato a intelectuales como Alberto Venegas Lynch, hijo, Ricardo Manuel Rojas, el propio Axel Kaiser, aunque Axel Kaiser sea más mediático, pero Axel Kaiser no ha perdido su profundidad y tampoco ha perdido su coraje de criticar lo que está ocurriendo en su país, y él lo viene haciendo desde mucho antes de esta explosión de 2019. Él lo viene haciendo desde 2012, 2013, incluso antes. Adam Ferguson, si queremos ir mucho más allá, es decir, nosotros tenemos, Nigel Ferguson, perdón, nosotros tenemos liberales actuales que podemos... Ay, ¿me escuchan? No, te estamos oyendo, okay. Ok, nosotros tenemos liberales actuales muy activos que podemos mirar más allá de estas figuras, porque podemos ir más allá y es una forma de evitar el declive no solamente, no voy a hablar de Occidente porque es así, pero en nuestros nichos más cercanos, ¿no? Nosotros tenemos cómo controlar, cómo rescatar verdaderamente los espacios reflexivos, hablar de foro liberal y no de fauna liberal,
porque existen personas, Juan Ramón Rayo, y ahorita no tengo así tan fresco los nombres, pero los nombres están, las personas están. Entonces, también nosotros somos responsables de que nos consigamos en ese declive de Occidente y también de nuestros nichos y de nuestros espacios más cercanos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que la discusión de ninguna manera se ha clausurado. Creo que América Latina, que es un laboratorio de socialismo, da muchísimo como para seguir pensando. El laboratorio en vivo del estatismo, de las pretensiones del poder, por supuesto, del socialismo y su corrupción, de la imposibilidad de pensar con responsabilidad en el futuro. O sea, esta época es para pensarla, así como Hayek aprovechó, digamos, el socialismo soviético para contraponer a ese socialismo soviético todas las advertencias y todas las banderas rojas. Yo creo que nosotros tenemos que seguir pensando. Por ejemplo, América Latina es un continente, y ya lo decía Carlos Rangel, ¿no?, de buenos salvajes, buenos revolucionarios, excelentes, entre comillas, caudillos, y por supuesto un pueblo que nunca está satisfecho porque toda la oferta de desarrollo y bienestar termina siendo malograda, termina siendo dañada. Y lo que yo siento es que la fauna liberal, como tú la llamas, para comprártela, se ha quedado en el epifenómeno, que si aborto sí, que si aborto no, o que si eutanasia sí, eutanasia no, o si la agenda, o sea, la fauna liberal ha comprado la agenda globalista, que no es una agenda liberal, no es una agenda liberal. Pero volvamos a América Latina. En América Latina tenemos un conjunto de desafíos que bien podrían ser interpretados desde el liberalismo para presentar una alternativa muchísimo más sobria. A mí me llama la atención Chile, ¿no? Porque Chile era una experiencia de mercado, porque al fin y al cabo lo que hay que salvaguardar es el mercado. Y hay dos condiciones de las sociedades, con vigor de mercado y sin vigor de mercado. Sin vigor de mercado es esto que vivimos nosotros. Queda absolutamente claro. ¿Ok? Con vigor de mercado, por supuesto, hay más empleo, más disposición, más capacidad de acceso al bienestar, pero todas ellas nos confrontan a un momento en el cual el germen de la destrucción es: tú no puedes, la desigualdad, hay muchos ricos, pero tú no eres rico, ¿qué hacemos con la pobreza? Y eso, por supuesto, transforma o resuelve, o termina siendo, generando un nivel de insatisfacción vicaria que da que destruye todo, y bueno, se quedan en una circunstancia como de perplejidad. No sé qué opinas tú. No, totalmente. Y sabes lo que yo quiero destacar, justamente lo que tú estás diciendo. En lugar de ser reactivos frente a los extremos, frente a la corrección política, lo que tenemos es que ser propositivos, y una de ellas es la defensa irrestricta del mercado. Y cuando hablamos de defensa irrestricta del mercado, no estamos hablando, creo que lo hemos dicho infinidad de veces, no estamos hablando del comerciante ni del empresario, estamos hablando de que tengamos libertad todos, porque Claro. todos nosotros formamos parte y del derecho mercado. de propiedad, todo. Derecho de propiedad que incluye a la propia vida, a la capacidad productiva de cada uno de nosotros, etcétera, ¿no? Eso es Totalmente. absolutamente Lo que indispensable. estamos hablando es de rescatar, de reivindicar la naturaleza humana, la toma de decisiones, la autonomía de la voluntad, la libertad como valor absoluto. O sea, no hay que ver el mercado en términos de reducirlo en términos económicos. No, es una interacción humana que te permite escoger tu proyecto de vida y cómo vas a llevar a cabo ese proyecto de vida. Eso es fundamental, y eso es lo que uno insiste. Esos son los verdaderos temas de los que nos tenemos que preocupar dentro del foro liberal, o en nuestro día a día, cualquiera así esté alejado de estos espacios y no sea profesor universitario, no tenga una columna, no, o sea, es pensar: ¿tú quieres que otro determine tu proyecto de vida? No. Entonces tú eres responsable de defender ese proyecto de vida en cada uno de los espacios en donde tú te encuentres en tu día a día.
Así es. Bueno, yo había sacado como que nueve pequeñas lecciones, ¿no? La ingeniería social es un fraude. O sea, todo propósito de llegar a resolver la sociedad es un fraude. Las instituciones son orden espontáneo y por lo tanto hay que preservar las instituciones y por eso es que los socialismos son tan destructivos institucionalmente. Tercero, toda descoordinación es una oportunidad. Bueno, que es un sistema descoordinado. Tú vendías long play y de repente salió el mercado de CDs y de repente salió el mercado de MP3 y de repente salió el mercado de MP4, en fin. Es una oportunidad para generar progreso y desarrollo. La libertad se debe entender como fines y medios sin trabas. Quinto, la coacción institucional bloquea la búsqueda de fines, porque entonces te deja a ti en la circunstancia de no poder identificar cuáles son los proyectos de vida que tú puedes lograr. Sexto, todo intercambio comercial debe ser voluntario y pacífico y en eso consiste el derecho de propiedad. Séptimo, orden extenso de cooperación social es diferente a los principios tribales de solidaridad y altruismo. ¿Ok? Porque el orden extenso se maneja mediante otros criterios. Entonces, cuando llega un gobernante a aplicar principios de solidaridad y altruismo obligatorios, entonces está violando tus derechos de propiedad. Octavo, el socialismo es la arrogancia de pretender una matriz universal, insumo y producto, ¿ok? Que el socialista conoce y que puede aplicar a toda la sociedad. O sea, es el fraude del cálculo económico manejado deliberadamente por el socialista. Y luego, que hay un espejismo cientista, que es la racionalidad sobrevaluada, en el sentido de que creer que un hombre o que un conjunto de hombres pueden resolver por la sociedad y en contra del orden espontáneo los déficits sociales. Y finalmente, que el socialismo es éticamente inadmisible. Es éticamente inadmisible porque al final, violando la dignidad humana y allanando los derechos de propiedad, pues lo que produce es muerte y destrucción. Eso es lo que produce. Sí, por eso es que Hayek, el libro que tú mencionaste, su último libro del 88, La fatal arrogancia, es porque inevitablemente lleva eso, a la muerte del individuo en sus distintas formas, ¿no? Porque hay otros autores que han partiendo de las enseñanzas de la escuela austríaca, que han enseñado cómo no necesariamente tuercen tu proyecto de vida al acabar tu vida, sino al acabar tus pretensiones de libertad y termina siendo un muerto vivo, por así decirlo. Cuando no puedes, lo que hemos hablado también de estos autores exilados en Cuba, estos autores cubanos, Reinaldo Arenas, que cuando terminan exilados, tú dices, ¿están realmente vivos? Son formas de muerte del alma que también lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Me perdieron? Yo te escucho bien. Ah, ok. Creo que entonces perdimos fue a Víctor. No, ahí está. Pero te escuché perfectamente bien todo. Ok. ¿Cómo estás, Alexander? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo me voy a tener que retirar. Pero Perfecto, ya viene te bien. voy a tener que dejar, Alexander. No hay problema. Tranquila. Gracias.
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Una breve interrupción propia de las redes venezolanas, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Y en este segundo segmento está con nosotros Alexander. ¿Cómo estás, Alexander? Hola Víctor, ¿cómo estás tú y tus oyentes? ¿Cómo están? Todos parece ser que gozando de muy buena salud. Bueno, Alexander, cuéntanos, ¿de qué va la semana, como dicen ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, escuchándolos con mucho detenimiento ustedes aquí. Bueno, la verdad es que la semana va de mucho, pero digamos, ¿por dónde nos centramos? Bueno, tú sabes que habíamos quedado la semana pasada, el lunes de la semana pasada, precisamente en el esfuerzo de reflexionar sobre y tú lo estabas llevando muy bien, la presencia en exclusiva de la organización del PCV en los sectores populares, sin ninguna competencia porque los demás simplemente no están. Uh-huh. Sí, estuvimos desarrollando la idea porque te venía a ti la inquietud, digamos, de que estabas viendo que algunos líderes de distintos partidos estaban, digamos,
mostrando cierto tipo de presencia, y estábamos hablando de la cualidad de esa presencia y del sentido político de esa presencia. Eso, antes de empezar a desarrollar eso, hicimos una pequeña, digamos, como ubicación de la realidad, y que es bueno volver sobre ella. A ver, nuestra información nos dice que la presencia de organizaciones ajenas al régimen dentro de las comunidades prácticamente vamos a decir, se reduce a las distintas iglesias, ¿no? Son digamos, las que alternativamente, es decir, como alternativa, se presentan como organización. Y esto es importante que lo pensemos de esa manera, porque una cosa es que estén presentes individuos que transiten organizaciones, y otra cosa es que estén y estando sean organización, se muestren como organización y actúen como organización. Ustedes dirán, pero bueno, si está un sujeto, eso significa que está el partido. No, no necesariamente significa que está el partido, porque el sujeto como tal no necesariamente actúa como partido, sino que actúa como individuo, y que no necesariamente Te perdimos un momento, Alexander. Y si seguimos rascando sobre... Tú me estabas diciendo esto, Alexander, y a mí me da vuelta una pregunta que debo hacerte. Porque en el fondo, lo que los activistas han perdido, estando o no estando, es un concepto de política al cual aferrarse y que sea instrumental. Casi que decir, no saben hacer política las organizaciones políticas, no saben hacer política los activistas, y bueno, por supuesto, las organizaciones como la iglesia, porque antes una comunidad era la iglesia, la escuela, por supuesto el abasto, el lugar donde tú ibas a comprar, tal vez una pequeña biblioteca, pero el médico de la zona, pero esos referentes fueron licuados. Y también creo yo, se perdió el concepto de política con el cual tú hacer política. Bueno, eso que tú dices es interesante porque a ver, estás diciendo varias cosas, La primera de ellas es cómo se dio el proceso de expulsión de los sujetos políticos de las comunidades. Y no solamente cómo se dio la expulsión del sujeto político como tal, sino la práctica, es decir, con el proceso de expulsarlos, también se expulsó una manera de hacer política y se impuso otra manera de hacer política, pero no solamente se impuso en el ejercicio, sino también en la memoria. Es decir, trató de borrar toda memoria en el sentido amplio del concepto de memoria, es decir, todo rasgo histórico, toda significatividad de esa realidad, de manera tal que no representara ningún peligro, porque tú puedes expulsar al sujeto, tú podrías expulsar al sujeto sin que eso, bueno, ¿por qué lo expulsas? Porque podrías
digamos, representar tanto por tu carisma dentro de una comunidad, por tu impacto político dentro de una comunidad, que ya no diese, digamos, que tu contraparte ya no significara. Pero eso como tal no significa la expulsión del significado de ese sujeto. En cambio, el chavismo no solamente expulsó al sujeto, no solo al sujeto político, con eso quiero decir, no solamente expulsó a los representantes, sino también a la organización, sino que también expulsó el significado, lo expulsó, lo sacó y lo redujo a los espacios familiares y a los espacios individuales. Es decir, lo sacó del espacio público y los dejó dentro de la casa, de manera tal que no significaran y no tuviesen un impacto político. Entonces, ¿qué significa esto? Entre muchas cosas que habría que discutir, que la reconstrucción de lo político, de los espacios políticos por los distintos actores comunitarios, no solamente pasa por la presencia, pasa por también reconstruir el significado. Ahora, la pregunta es, ¿los agentes de esa reconstrucción tienen y portan en sí ese significado o también lo habían olvidado porque nunca lo ejercieron, de manera tal que ellos no saben qué es hacer política? Ojo, esto suena, pero esto es ridículo. No es ridículo. Es decir, es lo que se da. Porque, a ver, arengar no necesariamente es hacer política. Reunir a la gente no necesariamente hacer política, porque al fin y al cabo, política en el sentido más estricto de la palabra es construir poder. Eso es política donde tú si tú arengas no para construir poder, si tú organizas no para construir poder, a lo mejor ni siquiera estás haciendo política. Entonces, el proceso de reconstrucción de la presencia del sujeto político dentro de las comunidades para volver a convertirse en agente significativo político tiene que ir acompañado también por un proceso de reconstrucción de la memoria de lo que es hacer política. Porque cuando tú te detienes sobre alguna de las narrativas que usan, especialmente los políticos jóvenes, a veces uno dice, o muchas veces uno termina diciendo, pero es que les da vergüenza hacer política. Es decir, les da vergüenza ser lo que son políticos, caramba, pero les da vergüenza ejercer lo que ejerce. Cónchale, yo tengo una imagen que no quisiera... Lo que yo he llamado la política enmascarada, ¿no? O sea, es una política que es política, pero que llega a las comunidades encubriendo que es política y tratando de evitar las categorías políticas. Pretendiendo, por ejemplo, que el logro del poder es malo. Y por supuesto, exacto, planteando de entrada una relación mentirosa con la comunidad. Que la comunidad sabe lo que viene la gente. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? A lo mejor enmascaramiento tendríamos que ver si es la mejor metáfora, pero en el fondo es bien importante lo que estás diciendo, porque ¿qué significa eso? Eso significa haber asumido el discurso del chavismo a pesar de rechazarlo. Porque ¿cómo se impuso el chavismo? Diciendo que el ejercicio político es un ejercicio sucio. Y yo voy a hacer algo más allá que político. Porque en realidad Chávez y el movimiento chavista
se presentó como una realidad transpolítica, es decir, más allá de lo político, no apolítica, ojo, eso es importantísimo, no apolítica, sino transpolítica, es decir, pasando por lo político, superando lo político y casi convertirlo en religión, despojando la política de lo que... Porque el discurso no era el discurso del chavismo, y estas son las pequeñas cosas en las que se asienta el poder. El discurso del chavismo no era: han ejercido la política de esta manera, por tanto, ese ejercicio es malo. No, sino la política es así, la política es mala. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es más que político, es moralmente superior al ejercicio de la política tal como se ha entendido hasta ahora. Por lo tanto, es verdad, yo hago política en los espacios de la política, pero lo que hago yo es otra cosa. Entonces, eso es interesante porque el totalitarismo se apropia de ti sin tú darte cuenta. Entonces, cuando el político va a la comunidad y va avergonzadamente, enmascaradamente a ejercer la política, lo que hace es reafirmar el discurso del chavismo, diciendo que dice... Bueno, el discurso que dice que la política es mala y que ellos son buenos, muy probablemente, pero es el discurso por mesiánico usted, también. es decir, ese es un aspecto importante. Lo convierte en mesiánico. ¿Qué significa Mesías? Que rehace todas las cosas. Es decir, no que las crea, ese es el creador ya los hizo, sino que el Mesías es el que encuentra algo hecho, lo purifica y lo convierte en otra cosa. Por eso nosotros los cristianos, por el bautismo, a través del sacrificio que hace nuestro Mesías, pasamos a ser otra cosa que simples hombres y pasamos a ser hijos de Dios. Es decir, una naturaleza superior. Ese discurso lo asume el totalitarismo, porque al fin y al cabo es eso, y reconstruye la política para convertirlo en algo más allá de política. Y esto es interesante porque entonces no se trataría de apolítica, sino de transpolítica, es decir, de hacer algo mucho más puro, mucho más limpio. Entonces, ¿a dónde vamos? Pero a lo mejor hoy me estoy metiendo en asuntos teóricos que no vienen al caso, pero lo que a mí me interesa fundamentalmente resaltar hoy en esta conversación contigo es cómo el ejercicio de la política o más bien el discurso y la práctica política de la oposición asume, a lo mejor muchas veces sin quererlo, la misma narrativa que ha construido el chavismo para convertirse en hegemonía discursiva, y pensando que lo estás combatiendo, lo que haces es reafirmarlo. Son las sutilezas de la totalidad. Aquí nos serviría mucho, la verdad, el estudio del concepto de totalidad, tal como lo presenta Hegel, porque al fin y al cabo, la negación, digamos, el polo de negación dentro del proceso sintético,
si no se tiene cuidado, lo que hace es afirmar el polo afirmativo, afirmar el polo afirmativo, y no se construye una verdadera síntesis, es decir, otra cosa realmente distinta, sino niegas completamente el polo afirmativo. Pero bueno, no me quiero meter Pero es interesante, porque lo que tú estás diciendo es que hay una forma total de hacer supuesta política que niega al otro y que se convierte en un fin en sí mismo. Y en esa misma medida, entonces detiene los tiempos y se vuelve algo así como que milenaria, que es lo que nos está pasando. Es que es así. Tú dices, ¿y por qué no avanzamos siendo mayoría? ¿Por qué no avanzamos siendo mayoría? Es decir, ya si seguimos por este camino, vamos a ser el 100% es decir, los que nos oponemos al sistema. Es decir, hoy encontrar a un chavista, aunque sea jefe de calle, aunque pertenezca a la estructura comunal, es una rareza, es una verdadera rareza. Tú tienes que escarbar. Bueno, evidentemente que sí. Los que están en el régimen ya saben que estás dentro del gobierno que mantiene el régimen, pero es una verdadera rareza. Ojo, no sucede eso, no se transforma en poder porque precisamente esa mayoría no actúa verdaderamente en contra de la minoría, sino que lo afirma siendo y permaneciendo mayoría. Por eso hay que tener mucho cuidado, Te perdí ahorita, Alexander. El chavismo hace tiempo nos trasladó. Hay que tener mucho cuidado con qué. Tenemos unos prácticas hay que tener mucho cuidado, ojo, con lo que pretendemos que sea políticas de oposición, porque en el fondo lo que podría estar es realmente sosteniendo esta minoría. Y así, a ver, cónchale, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, pero es como un juego de espejos, es un juego de espejos en el que el contrario lo que hace a veces es alimentar a la figura que se hace ver allí. Sobre todo porque son especulares, son relaciones especulares que son las peores. Cualquiera, desde el punto de vista personal o desde el punto de vista social y político. O sea, yo creo que el abandonar la diferenciación y también el abandonar la reflexión, porque yo insisto, tus aportes teóricos, que son, por supuesto, tienen un fuerte anclaje práctico, claro. Me gustaría que fuese también la reflexión del promedio de los políticos. Yo creo que los políticos bien podrían preguntarse qué es la política y cómo la hacemos, cómo reanclamos en la comunidad, cómo hacemos para diferenciarnos, cómo hacemos para convocar incluso a los que son parte de la nomenclatura chavista, que ahora no se sienten especialmente chavistas y que tienen el capacidad de activismo. ¿Cómo hacemos para no alimentar el totalitarismo de una minoría que se alimenta precisamente de una mayoría que no tiene claro ni los conceptos ni la práctica? No sé si está allí Alexander Campos. Ya, bueno, de estas y otras reflexiones, pues seguiremos nosotros planteándonos una ruta para reconectar a la política y para reformular y para darle un papel a los políticos. O sea, no podemos seguir en el laberinto de la perdición. O sea, cuando yo hablo de la perdición es que de la imposibilidad de
precisamente encarar el desafío totalitario por un lado y por el otro lado de volver a las comunidades con un mensaje que sea visto como un mensaje creíble, ¿no? Volvió Alexander con nosotros. Sí, te estaba escuchando. Quiero detenerme en ese verbo, ese último verbo que usaste, lo de encarar. Porque al fin y al cabo, todo el objetivo de este proceso de, como tú llamaste, especular, es dos cosas fundamentales. La primera, convencer al sujeto opositor de que no vale la pena encarar. Y como consecuencia de eso, asumir por parte del opositor las mismas ideas y los mismos conceptos que está negando. Además, con el convencimiento de que no son del otro, sino que son tuyos. Es decir, asumir el discurso del opresor creyendo que es un discurso del oprimido. Pero todo esto parte del convencimiento previo de que no vale la pena encarar, de que no vale la pena luchar, de que lo que hay es que acordar, de que lo que hay es que claudicar en último momento. Porque claro, las repeticiones de la imagen fueron tan constante que tú dices, la próxima vez que haga la próxima finta voy a repetir la misma imagen, entonces no vale la pena luchar. Entonces el sujeto se convence primero de la inutilidad de la lucha y como producto del convencimiento de la inutilidad de la lucha das el segundo paso, asumes el lenguaje del otro creyendo que tienes un lenguaje propio, cuando lo que estás haciendo es repetir el mismo discurso y la misma práctica del otro. Eso es un convencimiento que evidentemente empieza en el corazón. Eso es un convencimiento que empieza en el corazón. Por eso siempre los totalitarismos siempre han estado convencidos de que la lucha es realmente una lucha en el corazón, en el sentido amplio del término. Sí, existencial. Pues, existencial, pues. Y allí es donde se da. Y yo por eso retomo lo que nos está sucediendo, porque todo nos está sucediendo ahorita en el escenario internacional por una voluntad de no asumir la claudicación como política de Estado. Una vez que el pueblo ucraniano, a través de Zelensky, lo que tú quieras, decidió o lucho o muero, ahí arrancó un proceso político de unas consecuencias que todavía apenas, a mi entender, estamos atisbando solamente algunas cosas, pero que será realmente histórico. Pero partió de una decisión, además, desde el punto de vista del ucraniano, existencial, que derrumbó toda una visión. De repente el omnipotente se presenta ahora como no solamente el no omnipotente, sino como un desvalido. Algo increíble. Producto de un pésimo cálculo. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por tus reflexiones, que siempre me parecen demasiado útiles, y ojalá podamos volver a ellas para seguir insistiendo. Gracias a Jaime Nestales en la Dirección General de la Estación, a Willy Sarcaya en la Gerencia de Producción, Catherine Manzano en la producción, Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el miércoles.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.